Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fabricio Acevedo. Mi nombre es Diego Hurtado. Una lástima que tengamos que hacer esto por video, pero bueno, por situaciones externas a nosotros, así fue que nos tocó. Antes de empezar la presentación, yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes allá en casa o donde lo vean. Y es que, ¿se atreverían ustedes a definir qué es el mundo? O siendo un poco más ambiciosos, ¿qué es el universo? Tengan esta pregunta en mente, bueno, estas dos preguntas en mente, ya que esto es precisamente lo que Fernando Sabater intenta hacer en el capítulo 5 del libro de Preguntas de la Vida. En el capítulo 5, titulado El universo y sus alrededores, Fernando intenta definir qué es el mundo y qué es el universo. Antes de proceder con el análisis del capítulo en sí, yo quisiera que entendiéramos un poco quién es Fernando Sabater. Fernando Sabater es un académico de origen español, nacido en 1947, el cual se ha desarrollado mayoritariamente como filósofo. Él ha trabajado más que todo en las áreas de la ética y la moral. Sin embargo, en el libro de Preguntas de la Vida, eh, la posición que toma él es más que todo de iniciación. Este libro él lo escribe con el objetivo de poder darle un comienzo a los jóvenes y a todas aquellas personas que lo quieran en la filosofía, para que empiecen a cuestionar, a tener un pensamiento crítico y para que empiecen a filosofar, básicamente. Fernando no solo ha escrito obras de filosofía, sino que también ha incursionado en obras literarias e inclusive en la política. Una de sus obras más famosas es Política para Amador y Ética para Amador, ya siendo un trabajo más filosófico. Ahora sí, podemos dar inicio con el análisis del capítulo. Primeramente, Sabater empieza este capítulo con una idea muy clara, y es que el ser humano no solo le es suficiente pertenecer a una realidad, sino que también quiere pertenecer a un mundo en el cual no solo existe, sino que habita y de cierta forma le pertenece. Sabater plantea una dualidad en la cual él menciona que el mundo nos pertenece, así como nosotros le pertenecemos al mundo. De esta forma, Sabater define el mundo como ese marco en el cual las cosas tienen cierto sentido y guardan cierta relación. Eh, Más adelante, él plantea, bueno, que los mundos tienen diferentes niveles o categorías, se le puede llamar así. El más sencillo, el cual él menciona como mi mundo o su mundo, el mundo individual, es aquel en el que nosotros, como personas individuales, figuramos como los actores principales, si se les puede llamar de esta forma. Este mundo sería básicamente lo que conforma la familia, el trabajo, el lugar de ocio y etc. De esta misma forma, el mundo que podría estar en un nivel arriba sería ese mundo en el cual nosotros tal vez no figuramos como figura principal, pero que sin embargo igual pertenecemos, igual estamos, lo cual podría ser como el ambiente sociocultural. De esta misma forma, Sabater va categorizando o poniendo niveles a los mundos hasta que claramente llega al planeta, el cual, bueno, el planeta Tierra sería el mundo en el cual es el mundo en el cual, digamos, está inmerso en el sistema solar, el cual a su vez está inmerso en la Vía Láctea y así. Por lo cual, Fernando Sabater, de forma inicial o de forma, digamos, como, sí, inicial, da una cierta definición del universo, el cual sería básicamente ese lugar, ese espacio en el cual conviven todos los mundos y que este mismo le da cierto sentido y cierta relación, nada más. Sabater menciona claramente que estas preguntas de qué es el universo, de qué es el mundo y demás, han sido las preguntas fundamentales en las cuales los filósofos se han basado desde el inicio de la filosofía, incluso cuando los filósofos no se denominaban filósofos. Menciona que no solo es por el afán de conocer el universo, qué es, cómo es, si tiene un fin, si es finito, etc., sino que también planteando la pregunta, entonces, ¿nosotros qué pintamos en el universo? Sabater menciona claramente con relación a otros autores y a muchísimas otras gente, que bueno, los filósofos y la gente de esta época, bueno, más que toda la gente de esta época, abogaba por los mitos, por estos relatos míticos para poder explicar básicamente estas cuestiones que eran inexplicables. Sabater, en vez de criticar esto, más bien dice que esto ha sido de gran ayuda para que nosotros podamos entender mentalmente cómo ha sido el universo para nosotros desde el inicio de estas preguntas. Sin embargo, menciona que los filósofos tomaron estos relatos míticos y le dieron una nueva interpretación, dejando atrás un poco las divinidades y más bien interpretándolos mentalmente.
A estas interpretaciones, cada filósofo le ponía su firma o su sello personal, lo cual permitía que en vez de reproducirse sin ser refutado, sin ser criticado como pasaba con los mitos, más bien fuera objeto de crítica y objeto más bien de nuevas interpretaciones. Así hasta el día de hoy, en la cual, bueno, los científicos y los filósofos y cada quien desde su área intenta descifrar qué es el universo e intenta descifrar entonces todas las preguntas que vengan por esto mismo. Sabater lo que hace entonces es que intenta definir el universo o preguntarse del universo basado en tres preguntas fundamentales, la cual sería ¿qué es el universo? Segundamente él pregunta que si el universo tiene algún orden o algún designio, y por último sería ¿cuál es el origen del universo? Y bueno, dentro de estas tres preguntas que se plantea, él va por cada una de ellas intentando dar respuestas o al menos un hilo conductor de lo que es plantearse estas nuevas preguntas. La primera es, ¿qué es el universo? Y ahora, aquí él plantea dos posibilidades. La primera, más intuitiva que la segunda. Esta primera es que es algo exterior dentro de lo que todo está inmerso, que sería básicamente llamar al universo el conjunto de todo lo que tenemos y llamarlo como algo exterior a todo lo que está dentro. Y de segundo, la segunda idea es que simplemente no existe como tal una super cosa que esté inmersa en todo llamado universo, que simplemente es un cúmulo de mundos que no forma un todo, simplemente es un cúmulo de cosas esparcidas alrededor. Entonces, yendo por la primera idea, él apunta que básicamente es la más intuitiva de todas, debido a que nosotros eso es lo que estamos acostumbrados a ver, es ver ingredientes, es ver muchas partes que forman un todo. Sabemos que una computadora está formada de diferentes partes, sabemos que una pizarra está hecha de todo este material y cosas así, o incluso ejemplos mucho más abstractos que con la matemática y el conjunto de los números reales. Entonces, por ejemplo, sabemos que los números naturales están... Ay, pilot este. Bueno, no se va a poder usar la pizarra. Pero un ejemplo con las matemáticas, para la gente que lo quiera ver un poco más así y para nosotros que somos más afines a este tema, es que por ejemplo tenemos un conjunto de números naturales que es 1, 2, 3, 4, etcétera, que después está envuelto dentro de otro conjunto que son los números enteros, que incluyen los negativos, después tenemos a los racionales y dentro de esos están incluidos lo que son los números reales. Entonces, de aquí podemos ver cómo nos gusta extrapolar esa idea y por lo tanto la idea de que exista un algo que sea una super cosa que forme todo lo que tenemos ahorita mismo es muy intuitiva, es muy vista con lo que tenemos ya. Sabemos que piedras forman un cúmulo de rocas, sabemos que ese cúmulo de rocas puede formar una montaña, que una montaña forma una cordillera, esa cordillera es un continente y así puede seguir yendo hasta formar un planeta, sistema solar, etcétera. Para esta idea, definitivamente lo que es el mundo es un mundo finito, es un universo finito, debido a que tendría un final, lo que nos hace plantearnos, por ejemplo, que habrá algo exterior a esto, porque Sabater también nos plantea la siguiente cuestión, y es que si es finito, tiene que haber algo exterior a esto. Nosotros somos finitos, sabemos que somos finitos porque tenemos cosas exteriores a nosotros, porque podemos tocar otras cosas, sabemos que no nos extendemos hasta cierto plano infinito. La segunda idea es la que no forma tanto parte de nuestra intuición, la que se le podría llamar un poco más heavy, como dice el mismo filósofo escritor de este libro, que es básicamente que es un cúmulo de mundos que no forma un todo, lo que tiene mucho que ver con lo que es la filosofía materialista. Esto, como indica Sabater, no es como lo conocemos ahorita mismo, que lo usamos de forma mundana. Que pensamos que en ser materialista, como yo que sea alguien que desea riqueza y que simplemente desea cosas materiales, sino la filosofía materialista tiene que ver con que el universo básicamente no forma un super todo, sino que está dispuesto en diferentes partes, no forma un universo en tal, simplemente son diferentes mundos pegados entre sí. Y obviamente para esta corriente filosófica, lo que es el mundo sería técnicamente infinito, debido a que simplemente es el cúmulo de cosas que tenemos, no tiene un límite. La segunda pregunta es si tiene algún orden. Entonces, primero Sabater se plantea la pregunta de qué es el orden para empezar con esta cuestión. Y lo que dice básicamente es contar una historia en la que él tenía su pupitre, un pupitre desordenado, lleno de papeles por todos lados, clips, llaves, la billetera por otro lado. Y él dice que puede ser que cierta compañera o compañero, en afán de querer ordenar su escritorio en buena fe, decide
empezar a ordenar su escritorio. Y él llega y de pronto se siente como en un caos debido a que no encuentra nada, debido a que simplemente el mae no sabe dónde están las cosas. Y aunque la compañera le explique que yo qué sé, los clips no pueden ir con los papeles, que las cosas tienen que estar ordenadas, que las llaves tienen que estar en un cajón, él sabía exactamente cada cosa que tenía en su pupitre. Él se sentía cómodo dentro de su espacio, encontrando lo que necesitara dentro de ese desorden. Entonces, él termina esta idea preguntándole al mismo lector qué es lo que piensa que es el orden. La primera idea de un pupitre desordenado, un escritorio desordenado, en donde nosotros podamos sentirnos bien y fluir bien, encontrar las cosas, o lo que es algo simplemente que está ordenado, por así decirlo, debido a que está bien acomodado, las cosas en su lugar, etc. Aquí es donde vemos la tendencia del humano a lo que es encontrar órdenes, lo que es encontrar patrones, lo que es siempre ver que todo tenga, por así decirlo, ciclos, que todo se forme de algo, verle un causal a todo, pero esa idea la vamos a ver más adelante en la tercera pregunta. Y entonces, debido a esto, se da la idea de lo que es el principio de entalpía, que básicamente tenemos dos citas, una más, por así decirlo, cautelosa y otra más agresiva. La primera es de Robert Dick, que cita textualmente: puesto que hay observadores en el universo, este debe poseer las propiedades que indiquen la existencia de tales. ¿Qué es lo que dice esto? Básicamente, esa idea, y después vuelta a decir por Stephen Hawking, en su libro Breves Historias del Tiempo, que es básicamente uno de los más conocidos de él, quiere decir que debido a que en el universo hay observadores, el universo está dispuesto a ser observado. El mismo observador afecta lo que es el universo. Y esto ahorita perfectamente se puede pensar o confirmar con lo que es, yo que sé, la teoría cuántica, en donde podemos ver que un electrón puede cambiar de estado o de lugar dependiendo a que haya o no haya un observador. Y la segunda es un poco más dura, por así decirlo, que se dice así, cito textualmente por Brandon Carter: el universo debe estar constituido de tal forma en sus leyes y su organización que no podía dejar de producir un observador. Esto tiene una muy parecida idea principal, pero llevándolo un poco más al extremo, a lo que significa, por así decirlo, que nosotros, los observadores, la producción de un observador es uno de los objetivos de este universo, cosa que se puede ser planteada como muy egocéntrica, como un poco pensar que algo tan grande está hecho con uno de los objetivos de que simplemente nosotros, una criatura frágil, totalmente inmersa y totalmente limitada en sus capacidades, pueda ser uno de estos objetivos de algo tan grande. La bóveda celeste, los movimientos de todo esto estén a nuestra disposición, por así decirlo. Y con esto termina como lo que es el capítulo de si tiene algún orden. Y por último, lo que es el origen del universo, dentro de que Sabater plantea nuevamente nuestra idea de encontrar causas, de encontrarle un causal a todo, un porqué. Porque sabemos dentro de nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, como ya Fabricio había explicado, en nuestros niveles de mundo, o sea, nuestra casa, nuestro país, sabemos que todo tiene una causa. Sabemos que la luz prende porque hay electricidad, que la electricidad está por ciertos conectores que hay en la caja, etcétera, etcétera. Cosas así, tenemos acostumbrado a ver una causa que es lo antes del suceso y un efecto que es lo después del suceso. Pero ahora hay una causa de todo, y siendo esto la causa que creó esa misma causa, por así decirlo. O puede ser que simplemente el universo nunca haya empezado y por lo tanto nunca haya tenido una causa. Hay muchas interrogantes alrededor de esto, pero lo que es el humano siempre ha recurrido a una respuesta constante a esta pregunta, y es básicamente un Dios, lo que se ha recurrido en todas las religiones. Básicamente, y este Dios lo que plantea Sabater es que es perfectamente mucho más, por así decirlo, enredado plantear lo que sería un Dios que la misma pregunta de que si el universo tiene un principio o un fin, porque empiezan a salir las interrogantes de ¿qué es un Dios? De este Dios tiene una misma forma de pensamiento que nosotros, es una persona, es algo físico, algo abstracto, o mayor aún, ¿cuál es la causa de Dios? ¿Qué es lo que creó a Dios? Sería, por así decirlo, una creación simultánea que se creó a sí mismo, lo que estaría básicamente rompiendo con el concepto mismo de causalidad. Ya no sería lo que llamamos una causalidad
Entonces el mismo autor apunta a que básicamente intentar solucionar la respuesta de qué es un Dios es muchísimo más difícil que simplemente estar dentro de la misma pregunta de qué es el universo o cómo empezó, básicamente. Entonces siempre intentamos ver como esta misma idea. También Sabater plantea, por ejemplo, una idea de que más que todo orientada a la religión, de la existencia de lo que es el Dios cristiano, por ejemplo, que pensamos que es alguien con nuestras mismas aptitudes o capacidades, algo como un pensamiento igual, debido a que, por ejemplo, nosotros podemos crear computadoras y nosotros podemos recrear lo que es el arte debido a nuestras experiencias. Y en lo que este autor encuentra una falla a esto, debido a que nosotros no vivimos con la experiencia de crear un mundo, de crear árboles, por lo tanto, lo que es la filosofía o el pensamiento de algo deificado, por así decirlo, tiene que ser algo totalmente fuera de lo humano, tiene que ser algo completamente fuera de lo que es pensar normalmente, intentando evitar todos esos conceptos de lo que es causalidad, de lo que es unas partes y etcétera, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido como, por así decirlo, la presentación o pequeño resumen de este libro. Ahora voy a proceder a dar mi opinión y después mi compañero irá. Mi opinión sobre este libro, la verdad es que, bueno, primero mi experiencia como lector es que definitivamente me gustó la lectura debido a que son temas muy afines a lo que yo estudio o lo que estudiamos, debido a que es física, tiene algo que ver con el origen del universo, etcétera. Despierta mucho la curiosidad en mí y al igual la forma en la que escribe el lector me gusta mucho. Y más ya entrando a lo que es el contenido, estas tres preguntas me parecen definitivamente cosas que lo ponen mucho a pensar, que le dan a usted, por así decirlo, lo motivan a intentar cuestionarse todo, intentar salir de lo que es un pensamiento muy humano, de lo que es extrapolar las cosas humanas a lo más grande, que es, si lo pensamos en cierta manera, un poco egoísta, incluso un poco egocéntrico, pensar que todo trabaja de la forma en la que trabajamos nosotros. Entonces me parece muy interesante, un libro sobre el que se puede reflexionar mucho y que nos invita a pensar fuera de la caja, por así decirlo. Bueno, una vez ya finalizado con lo de Diego, yo también he de confesarles que definitivamente la experiencia de lectura fue bastante amena. Como mencionaba Diego, nosotros tenemos física, entonces quiera uno o no, ya va como con cierta expectativa o con cierta gana, simplemente leyendo el título que nos dice el universo y sus alrededores. Ya que independientemente del área de la física que uno estudie y demás, siempre hay como una curiosidad por entender el universo y por entender de cierta forma un todo. Entonces, gracias a estas como incentivaciones que tuvimos previamente, definitivamente la experiencia como lector fue bastante linda. Además, Sabater se caracteriza por escribir de una forma sencilla, no fácil. Es bastante importante aclarar que sencillo no siempre tiene que ver con fácil. Sabater se caracteriza por escribir sencillo, ya que él intenta encontrar los adjetivos exactos y encontrar la forma exacta de escribir las cosas más allá de divagar entre muchos conceptos o de forma más abstractas. Entonces, esto suma a que la experiencia como lector haya sido bastante amena, haya sido sencilla, no fácil, puesto que no ha sido un texto que de cierta forma o desde un punto de vista, digamos, de léxico y demás, haya sido como tedioso. Entrando ya más en el contenido, estoy muy a favor de lo que decía Diego, que bueno, este libro nos invita muchísimo, bueno, este capítulo nos invita muchísimo a cuestionarnos y nos pone en jaque cada vez que creemos que llegamos a una conclusión, puesto que siempre está esta forma de pensar de una forma humana. Siempre tendemos a buscar patrones, a buscar un orden, como inclusive Sabater se cuestionaba con la segunda pregunta de si el universo tiene un orden. Entonces, este tipo de cosas como orden y como asociar básicamente el universo a cosas que ya tenemos aquí en nuestro mundo, en el planeta Tierra, y asociarlo e intentar identificarlo con nuestras experiencias y con nuestra forma humana, la cual es bastante limitada, nos hace estar en jaque constantemente cada vez que pensamos que llegamos a una conclusión. Me pareció bastante curioso y bastante inclusive humilde por parte de Sabater, que él se cuestiona constantemente las tres preguntas fundamentales que planteamos y va digamos, como planteando de cierta forma su argumento y demás,
pero nunca se termina de atrever a escribir exactamente o a responder claramente como, bueno, pregunta 1, ¿qué es un universo es tal? O pregunta 2, ¿tiene un orden sí o no? No, realmente Sabater divaga y empieza, digamos, a argumentar con estas citas y con todos estos recursos que tiene y demás, se cuestiona constantemente, pero deja mucha interpretación como un buen filósofo. Las respuestas verdaderamente no nos dice explícitamente cuáles son o si verdaderamente él encontró estas respuestas. Esto claramente me gusta bastante, puesto que ya sabemos que estamos en filosofía y que más allá de simplemente llegar a una respuesta o una solución del problema, nos invitamos constantemente, ¿verdad? Que cada quien haga su firma, haga su sello y que cada quien pues llegue a la forma en la cual se satisfaga a sí mismo. Definitivamente es un libro, es un capítulo bastante bueno, bastante interesante y que definitivamente fue una experiencia bastante amena. Yo quisiera entonces recordar las dos preguntas iniciales que habíamos planteado al principio, que era si ustedes se atrevían a describir qué es el mundo, o siendo un poco más ambiciosos, si se atreven a describir qué es el universo. Entonces, recuerden estas preguntas, diváguenlas e intenten cuestionarlas e intenten quizá encontrar su propia respuesta, así como nosotros lo intentamos y como Sabater lo intentó en su capítulo. Muchas gracias.